Muy buenos días, muy buenas tardes a todos ustedes, queridos estudiantes. Bueno, me presento para los que no me conocen, soy el doctor Juan Brian Burke y soy docente de la Cátedra Clínica Integral Adultos. Como ustedes saben, ya estamos comenzando con la parte de avance teórico para lo que es nuestro primer parcial, por lo que el día de hoy corresponde hablar el segundo tema antes de dar el parcial, el primer parcial, el cual titula Etiología y tratamiento de las enfermedades periodontales como parte de la rehabilitación integral, ¿no? Bueno, es un tema muy amplio, es prácticamente desglosar la parte más importante de lo que es periodoncia en unas cuantas clases que tenemos, ¿no? Seguramente muchos de ustedes ya van a estar familiarizados con algunos conceptos que voy a dar en la clase, pero mucho puede que todavía no esté comprendido en totalidad por ustedes debido a que la periodoncia en los últimos años ha sufrido una actualización. Ha habido muchos cambios en los cuales ha estado esta materia, ¿no? Partiendo de lo que es la nueva clasificación de enfermedades y condiciones periodontales y preimplantarias, ¿no? Entonces, para que me entiendan un poco esta parte, el año 2017 hubo un congreso, un grupo de colegas periodoncistas se reunieron en lo que se llamó el World Workshop on Periodontal and Peri-Implant Diseases and Conditions, ¿no? El cual se llevó a cabo el año 2017 en la ciudad de Chicago, en Estados Unidos. En esta reunión, en este congreso de periodoncistas, se unieron periodoncistas tanto de Estados Unidos como de Europa, los cuales hicieron algunas modificaciones en la clasificación de enfermedades periodontales. La que antiguamente se llevaba antes de esta correspondía al año 1999, ¿no? Entonces era una clasificación un poco ya obsoleta, llamémoslo así, porque ha habido mucho avance en lo que es tecnología en la parte periodontal principalmente, ¿no? Entonces, el año 2017 se ha reestructurado lo que es la clasificación de enfermedades periodontales. Es sumamente importante antes de hacer un diagnóstico, antes de hacer un tratamiento periodontal, antes de rehabilitar a un paciente, conocer a detalle lo que es esta clasificación de enfermedades periodontales. Si bien esta clasificación es amplia, existen algunos puntos y algunas partes que son sumamente importantes que debemos conocer debido a que la gran mayoría de pacientes que tienen enfermedades periodontales presenta estas condiciones. Como saben, ustedes conocen de los años anteriores que han llevado en la universidad, saben que tanto las gingivitis como las periodontitis abundan en nuestro medio, ¿no? Y en sí son las enfermedades periodontales, gingivales, que están presentes en casi todos nuestros pacientes. Por lo que tenemos que conocer la nueva manera de clasificar y la nueva manera de diagnosticar lo que son las gingivitis y periodontitis, ¿no? Entonces vamos a centrar tal vez estas clases en principalmente esas dos patologías, pero no está de más conocer lo que es la clasificación periodontal en su extensión. Bueno, ahí está el grupo de periodoncistas que les mencionaba, que habían hecho esas modificaciones a la última clasificación. Son profesionales periodoncistas tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? Y ahí está el nombre, ahí está el artículo que se ha publicado, ¿no? Entonces, para que ustedes me entiendan, ¿a qué nos referimos con enfermedad periodontal? Bueno, la enfermedad periodontal es un término genérico que sirve para referirse a diversas enfermedades que afectan al periodonto. La alta prevalencia mundial de la periodontitis la convierte en tema de interés de salud pública para todas las profesiones del área médica, ¿no? Entonces, es importante que todo odontólogo, todo estudiante de odontología, todo profesional nuevo más que todo, esté bien inmiscuido y conozca bien acerca de la última clasificación. En esta última clasificación de enfermedades periodontales se fue dividiendo y se fue otorgando ciertos tópicos a ciertos grupos de colegas, ¿no? Entonces, como ustedes se fijan, estos doctores, por ejemplo, Chaple, Meili y colaboradores, Trombel y colaboradores, fueron los que se encargaron principalmente de ver este punto, ¿no? Este punto, el que les estoy mostrando acá, corresponde a lo que es la salud periodontal y salud gingival, corresponde a lo que son las gingivitis inducidas por biopelícula y las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula. Entonces, este es el primer grupo. El segundo grupo, que corresponde principalmente a que son las periodontitis, fue otorgado a otro grupo de colegas, ¿no? Entonces, en este grupo está lo que son las enfermedades periodontales necrosantes,
lo que es la periodontitis propiamente dicha y la periodontitis como manifestación de enfermedad sistémica. Este corresponde al segundo tópico. El tercer tópico corresponde a otras condiciones que afectan al periodonto. En este grupo se encuentran principalmente las enfermedades sistémicas o condiciones que afectan tejidos de soporte periodontal. Corresponde también lo que son los abscesos periodontales y lesiones endoperidontales y lo que son deformidades y condiciones mucogingivales, fuerzas oclusales traumáticos y factores relacionados con prótesis y dientes, ¿no? Y el último grupo, tal vez donde hubo mayor cambio en la clasificación, fue que ya se empezó a introducir dentro de las clasificaciones de enfermedades periodontales lo que son las enfermedades y condiciones periimplantarias. Es decir, estamos hablando ya de implantes dentales. Los implantes dentales también pueden ser proclives a tener enfermedad, ¿no? Y dentro de este grupo de condiciones y enfermedades periimplantarias se encuentra lo que es la salud periimplantaria, lo que es la mucositis periimplantaria, la periimplantitis y la deficiencia de los tejidos blandos y duros periimplantarios, ¿no? Entonces, ese es el resumen prácticamente de todo lo que se lleva en la clasificación de enfermedades periodontales. Vamos a ver punto por punto y tópico por tópico y nos vamos a ir centrando poco a poco en las partes tal vez que son de mayor importancia para nosotros debido a la gran incidencia que puedan tener estas enfermedades en ciertos grupos, ¿no? Entonces, hablaremos del primer grupo. Corresponde a lo que es salud, enfermedades y condiciones gingivales. Dentro de este está la salud periodontal y salud gingival, como les decía, la gingivitis inducida por biopelícula y las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula. Bueno, hablando del primer punto, lo que son la salud gingival y la salud periodontal. Bueno, la salud gingival puede evaluarse a nivel histológico, es decir, solamente con estudios en los cuales se requiere el uso de microscopio, lo cual es imposible para nosotros en la clínica, ¿no? Entonces, esa parte queda un poco descartada. Pero también puede ser evaluado la salud gingival desde el aspecto clínico, es decir, que se debe evaluar desde ahí como punto de partida para lo que viene a ser nuestro tratamiento, la parte terapéutica, ¿no? Entonces, existen 4 niveles de salud. La salud puede ser una salud periodontal prístina. ¿Qué significa prístina? Ideal, ¿no? Lo cual únicamente puede evidenciarse mediante estudios histológicos, debido a que en los estudios histológicos recién vamos a ver si existe la presencia de células inflamatorias, ¿no? Entonces, esto solamente es a nivel histológico, como les decía. La salud periodontal prístina solamente se evidencia a nivel histológico, ojo. Luego tenemos lo que es la salud periodontal clínica, en la cual ya evidenciamos, ¿no? Vemos las características normales que tiene que tener un periodonto y cuando éste se encuentra alterado, ya decimos que ya no está en salud periodontal clínica. Clínico, entonces, es lo observable, lo que nosotros vemos en nuestro paciente el momento de hacer el examen periodontal. Listo, eso es salud periodontal clínica. También tenemos una estabilidad de enfermedad periodontal en periodonto reducido. Sigue siendo salud, ¿no? Pero está hablando de un término bien importante. Dice estabilidad de enfermedad periodontal en periodonto reducido. ¿A qué nos referimos? Cuando un paciente ya ha cursado el proceso de periodontitis, cuando ya ha tenido la enfermedad periodontal, pero este ha pasado por tratamiento periodontal. Una vez concluido su tratamiento periodontal, este paciente, debido al tratamiento que se hizo y debido a las técnicas de higiene que el paciente preserva y ha aprendido adecuadamente, este periodonto, que puede encontrarse afectado por la pérdida de hueso, porque el hueso no vuelve a regenerarse, pero en la parte clínica ya está libre de inflamación. Es decir, es un paciente que ha tenido periodontitis, pero en la actualidad esta periodontitis está estable, no está avanzando. El paciente está controlando la enfermedad y está haciendo el tratamiento constantemente, ¿no? Y tenemos el siguiente que sería remisión y control de la enfermedad periodontal en periodonto reducido. ¿A qué nos referimos? A los pacientes que tienen la enfermedad periodontal, pero constantemente están en ese proceso, ¿no? Entonces, hay periodos en los cuales la enfermedad periodontal se activa y tiene que acudir nuevamente al consultorio odontológico en el cual se le hace nuevamente el tratamiento, ¿no? Esos son los 4 niveles de salud.
aquí estamos, ¿no? Como les decía, la salud periodontal en este caso está siendo evidenciada, está siendo verificada mediante un examen clínico, ¿no? Es decir, estamos haciendo el uso de la sonda periodontal, estamos evidenciando si existe presencias de bolsas periodontales y a la vez estamos evidenciando cómo se encuentran los tejidos gingivales. En este caso, vemos que no hay inflamación en estos tejidos gingivales, por lo tanto, podemos decir que es una salud periodontal clínica, porque yo la estoy evidenciando, yo estoy observando las características de esta encía. Acá estamos con lo que les decía hace rato, es la salud periodontal en un periodonto reducido, ¿no? Este paciente ya ha tenido enfermedad periodontal, pero debido a que el paciente hace control, esta enfermedad periodontal está inactiva, está estable, ¿no? Sí tiene las características de haber perdido hueso debido a una enfermedad periodontal basada, pero está estable, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los determinantes de la salud periodontal clínica? ¿Qué es lo que me dice que mi paciente tiene salud periodontal clínica? Primero, existen determinantes microbiológicos de la salud periodontal clínica, es decir, la composición de la biopelícula supragingival y la composición de la película subgingival, ¿no? Entonces, eso nos determina realmente si existen microorganismos patógenos o no patógenos. Sabemos que en la cavidad oral tenemos gran cantidad de microorganismos, pero estos microorganismos en algunos casos son saprófitos, no producen enfermedad, son propios y característicos de una persona sana. Pero cuando esta está desbalanceada, existe una disbiosis, un desequilibrio, ya entran los microorganismos patógenos. Ya pueden haber una composición de biopelícula supragingival y subgingival. Otros determinantes para decir que mi paciente está con salud periodontal clínica, primero serían los determinantes del hospedero, es decir, factores predisponentes locales. ¿A qué nos referimos con los factores predisponentes locales? Si mi paciente tiene bolsa periodontal, si mi paciente tiene restauraciones dentales, la anatomía radicular y la posición dentaria y apiñamiento son factores predisponentes. Sabemos que debido a estas condiciones va a haber mayor acúmulo de biopelícula, mayor acúmulo de microorganismos patógenos, ¿no? Entonces también son determinantes. En este caso estamos hablando del hospedero, es decir, propio de la persona, ¿no? Y también existen lo que son los factores modificadores sistémicos. ¿A qué nos referimos con esos factores modificadores sistémicos? Primero, la función del sistema inmune. ¿Cómo está el paciente? ¿Cómo es su sistema de defensa? Si tengo un paciente que tiene alguna enfermedad autoinmune o una enfermedad que altera su respuesta inmune, puede ser susceptible a tener enfermedad periodontal, ¿no? Obviamente la salud sistémica. Tengo que considerar que existen algunas enfermedades sistémicas que tienen gran repercusión con la parte periodontal y gingival, ¿no? Vamos a ir desglosándolo en los próximos tópicos. Y obviamente la genética. Hay algunas personas que son más predisponibles a tener gingivitis que otras. ¿Debido a qué? A que de manera de los genes se encuentra tal vez esa susceptibilidad de presentar enfermedad periodontal. Luego, tenemos lo que son los determinantes ambientales de salud periodontal. Al hablar de ambientales son hábitos que pueda presentar este paciente, ¿no? Principalmente el consumo de tabaco, cigarrillo, ciertos medicamentos que también pueden hacer proclive al paciente a tener enfermedad gingival, periodontal, el estrés y la nutrición también juegan un papel importante. Si mi paciente se encuentra comprometido en alguno de estos puntos, es posible que mi paciente ya no tenga salud periodontal clínica, ¿no? Son factores predisponentes. Bueno, hablando de los factores predisponentes, estos son definidos como cualquier agente o condición que contribuye a la acumulación de biopelícula, como mencionaba en los anteriores puntos, ¿no? La anatomía dental, por ejemplo. La posición dental. Si ustedes ven en este sector incisivo inferior, se ve que mi paciente tiene un apiñamiento. Por lo tanto, hay ciertas áreas en las cuales el paciente no va a poder realizar la higiene, ¿no? Entonces, por lo tanto, son lugares en los cuales se va a desarrollar algún tipo de enfermedad periodontal en este caso, ¿no?
Y obviamente las restauraciones que no están adecuadamente conformadas, existe sobrecontorneo en algunas incrustaciones, en algunas restauraciones. El pulido también es sumamente importante en este punto, ¿no? Evitar que las restauraciones acumulen biopelícula. También existen factores modificadores que los hemos definido como algunos agentes que alteran la respuesta a la acumulación del biofilm, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando del tabaco, condiciones sistémicas, algunas enfermedades sistémicas, por mencionarles alguna, la diabetes, y el consumo de algunos medicamentos que está relacionado también de manera directa, de manera indirecta, con lo que es el agrandamiento gingival, ¿no? Entonces también vamos a mencionar acerca de estos medicamentos. Los factores predisponentes condicionarán la acumulación de biofilm, mientras que los modificadores condicionarán la respuesta del hospedero, ¿no? Es una parte bien importante que debe ser entendida, ¿no? Es muy diferente un factor predisponente a un factor modificador. Como dice, el factor predisponente condiciona al acúmulo de biopelícula y el factor modificador condiciona la respuesta del individuo frente a la enfermedad periodontal, ¿no? Entonces, la salud periodontal y objetivo de tratamiento para un periodonto enfermo o reducido varía. Y, como les decía, ¿no? En un paciente que ya ha tenido enfermedad periodontal, que ya tiene un periodonto enfermo, un periodonto reducido, las secuelas de la enfermedad periodontal que les mencionaba, varía si tenemos un periodonto intacto o un periodonto reducido. Si tenemos un periodonto intacto, obviamente les mencionaba, existe la salud periodontal prístina, ¿no? Lo que solamente puede ser evidenciado de manera histológica. Y tenemos la salud periodontal clínica. Y en el periodonto reducido tenemos la estabilidad de enfermedad periodontal y lo que es la remisión y control de la enfermedad periodontal. Entonces, por ejemplo, les pongo algunas opciones. En sangrado al sondaje, en salud periodontal clínica, no existe o es mínimo el sangrado al sondaje. En pacientes que ya tienen periodonto reducido, lo mismo, ¿no? En estabilidad de enfermedad periodontal, no existe sangrado o es mínimo. Y en lo que es remisión y control de la enfermedad periodontal en un periodonto reducido, es reducido significativamente, es decir, no existe mayor sangrado, ¿no? Profundidad normal del surco. En salud periodontal clínica sí existe una profundidad normal del surco. Y como saben ustedes, ya han llevado un surco periodontal sano, mide de 0,5 a 3 milímetros sin presencia de inflamación, ¿no? Entonces, está en esos parámetros, en lo que es salud periodontal clínica. En estabilidad de enfermedad periodontal, ¿existe una profundidad normal del surco? No, no existe porque ya ha habido recesión gingival, ¿no? Y en una remisión y control de enfermedad periodontal tampoco existe una profundidad normal de surco, porque igual ya ha presentado recesiones gingivales. Hablando de la parte ósea, en salud periodontal clínica, es decir, en esos periodontos intactos, sí existe altura ósea normal. En periodonto reducido, obviamente ya no hay altura ósea normal, porque se ha perdido hueso, ha habido reabsorción ósea, producto de la enfermedad periodontal pasada que ya presentaba este paciente. Los factores modificadores en salud periodontal clínica están controlados. En periodonto reducido, en estabilidad, sí están controlados, pero en remisión y control no están controlados totalmente. Y los factores predisponentes en salud periodontal clínica sí están controlados, en estabilidad de enfermedad periodontal en periodonto reducido están controlados, pero en periodonto reducido que presenta remisión y control de enfermedad no están controlados totalmente, ¿no? Entonces, eso es lo más importante del primer punto, primer tópico de lo que es salud periodontal. Pasaremos al siguiente tópico, al siguiente punto, que son las gingivitis inducidas por biopelícula dental. Dentro de este grupo, igual se ha hecho diferentes separaciones. Ha habido subclasificaciones en este punto. Al decirnos inducidas por biopelícula dental, nos está diciendo que el factor etiológico principal para que se presente esta gingivitis es la biopelícula dental.
¿Y qué es la biopelícula dental o cómo se obtiene esta biopelícula dental o cómo está presente en nuestros pacientes? Es posterior a la alimentación del paciente. El paciente se alimenta y no elimina posteriormente esa biopelícula, es decir, son esos restos de alimento que están en las piezas dentarias, ¿no? No eliminadas por el paciente. Debido a que existen esos restos de alimentos, existe una colonización de microorganismos. A estos microorganismos se les conoce con el denominativo de biopelícula. ¿Listo? Antiguamente se le llamaba placa bacteriana o placa dentobacteriana, pero en la última clasificación de enfermedad periodontal se ha modificado el término por biopelícula. Entonces, existen gingivitis inducidas por biopelícula dental asociadas solamente con biopelícula dental. Ese es el primer punto. Y existen otras gingivitis inducidas por biopelícula dental que están mediadas por factores de riesgo sistémicos o locales. Y dentro de esos factores de riesgo sistémicos y locales vamos a ver lo que son los factores sistémicos. En este está el grupo que corresponde a las hormonas esteroideas sexuales, la hiperglicemia, leucemia, tabaquismo y malnutrición, ¿no? Y dentro de las hormonas esteroideas sexuales tenemos pubertad, ciclo menstrual, embarazo, anticonceptivos orales. Entonces, si yo tengo un paciente que además de tener biopelícula dental, está pasando, por ejemplo, por embarazo, entonces ya sabemos que aparte de tener biopelícula dental, este paciente tiene un factor sistémico, un factor de riesgo sistémico, que es el embarazo, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta gingivitis se potencia, se va a potenciar, ¿no? La inflamación va a exacerbarse, el sangrado va a ser más evidente también en estos pacientes. Lo mismo pasa, si yo tengo un paciente que presenta una enfermedad, por ejemplo, la leucemia, y tiene gingivitis, tiene biopelícula, entonces esta enfermedad gingival está potenciada por la leucemia, ¿no? Entonces, este es el segundo grupo, ¿no? Y los factores locales que favorecen la acumulación de biopelícula corresponde a los factores locales. ¿A qué nos referimos con que favorecen la acumulación de biopelícula? Puede ser, como hace rato mencionábamos, ciertos problemas anatómicos en las piezas dentales, puede ser restauraciones que no estén adecuadamente conformadas, que favorezcan el acúmulo de biopelícula, por ejemplo, ¿no? Son factores locales, el apiñamiento que hace rato veíamos, ¿no? Y el punto C, dentro de este grupo, están los agrandamientos gingivales influenciados por fármacos. Hablaremos de los primeros. El primer punto, si ustedes recuerdan, del cuadrito que les acabo de mencionar, correspondía a lo que son las gingivitis asociadas solo con biopelícula dental. ¿Qué quiere decir? Es un paciente que no tiene ninguna enfermedad de base, es algún paciente que no tiene ningún factor de riesgo local, no tiene ningún factor de riesgo sistémico y prácticamente es un paciente sano, ¿no? Se podría decir sano. Pero ¿cuál es el error de este paciente? No realiza el correcto control de biopelícula, no se cepilla adecuadamente las piezas dentales. Entonces, si este paciente presenta gingivitis, su gingivitis está inducida por biopelícula dental, ¿no? No tiene ningún factor que interactúe. Ahí se queda mi diagnóstico. Es una gingivitis asociada solo con biopelícula dental, ¿no? Ahí estamos, por ejemplo, con este paciente. Este paciente no tiene ninguna enfermedad de base, no tiene ninguna enfermedad sistémica, no tiene factores locales que favorezcan al acúmulo de biopelícula. Es solo un paciente que no realiza adecuadamente la higienización de boca. Tiene una gingivitis. Es una gingivitis solo asociada a biopelícula dental. Voy a hacer un punto aparte en este punto. Ustedes saben cuál es la diferencia entre una gingivitis y una periodontitis. La periodontitis presenta bolsa periodontal, presenta migración del epitelio de unión. Ese epitelio de unión que tenía que encontrarse a nivel del límite melocementario ha migrado. Se ha formado una bolsa periodontal y subsecuentemente, mediante vaya avanzado esta enfermedad, se hace lo que es la destrucción ósea. Pero si mi paciente solamente tiene signos inflamatorios, como ven acá, solamente tengo signos inflamatorios y no tengo presencia de bolsa, este paciente tiene gingivitis.
¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre gingivitis y periodontitis? La presencia de bolsa, la destrucción ósea, ¿no? Entonces, este paciente tiene una gingivitis asociada solo a biopelícula dental, porque no tiene ningún otro factor de riesgo ni local ni sistémico. ¿Lo ven? Ahí está. ¿Cuál es el factor etiológico de las gingivitis inducidas por biopelícula? La biopelícula, los microorganismos, ¿no? Y el segundo punto estaban las gingivitis inducidas por biopelícula, es decir, el causante principal sigue siendo la biopelícula, pero existen factores que modifican la respuesta de esa enfermedad o potencian la respuesta. Y habíamos hablado de los factores sistémicos y factores locales. En factores sistémicos habíamos visto principalmente relacionado a las hormonas. Las hormonas esteroideas producen mayor respuesta del individuo en el momento de presentarse una gingivitis. Una paciente que está, por ejemplo, en ciclo menstrual y tiene una gingivitis inducida por biopelícula, va a presentar mayor sangrado, mayor inflamación, ¿no? Entonces, si se fijan, todos estos, pubertad, ciclo menstrual, embarazo y anticonceptivos orales, están relacionados a hormonas esteroideas. Los anticonceptivos orales, ¿cuál es su agente principal, su agente activo? Son hormonas esteroideas, ¿no? Entonces, aquí están para que no se olviden. Pubertad, ciclo menstrual, embarazo y anticonceptivos orales. Y aquí viene la gran pregunta, ¿no? Estábamos en el grupo de gingivitis inducidas por biopelícula dental, ¿no? O sea, es decir, la gingivitis se produce por biopelícula dental. ¿Qué pasa si yo tengo una señora que está embarazada, pero realiza buen control de higiene y no presenta acúmulos de biopelícula? ¿Será que va a tener gingivitis? No va a tener gingivitis, no va a tener gingivitis. ¿Por qué? Porque la gingivitis está ocasionada en este grupo por la biopelícula dental. Si mi paciente realiza buen control de higiene, se cepilla bien los dientes, por más de que esté en cualquiera de estas situaciones, no va a tener gingivitis. Pero si este paciente, aparte de estar pasando por alguna de estas condiciones, tiene mal control de higiene, tiene biopelícula, sí o sí, esa gingivitis se va a potenciar. Y va a ser una gingivitis inducida por biopelícula asociada o modificada a embarazo, asociada o modificada a pubertad, etcétera, etcétera. ¿No? Aquí estamos. Entonces, una gingivitis inducida por biopelícula en un paciente que ya presenta alguna situación sistémica hormonal, esteroidea, como estábamos viendo hace rato, potencia la gingivitis. Y la respuesta que debería ser inflamatoria, pero no tan considerable, al presentarse una de esas situaciones, esta respuesta se potencia. Luego, hay otros factores de riesgo para una gingivitis inducida por biopelícula. Hablaremos de factores sistémicos. Aquí tenemos lo que es la hiperglicemia, la leucemia, el tabaquismo y la malnutrición. Lo mismo que hace rato, ¿no? Si yo tengo un paciente que es hiperglicémico, pero realiza buen control de higiene, no hay presencia de biopelícula, por más de que esté pasando por hiperglicemia, no va a tener gingivitis. Si tengo un paciente leucémico, lo mismo, que realiza buen control de higiene, por más de que esté con leucemia, no va a haber gingivitis. Y lo mismo va a cada uno de estos, ¿no? Pero si yo tengo un paciente que aparte de tener acúmulo de biopelícula, no realiza buena técnica de cepillado, no se cepilla los dientes y está pasando por alguna de estas, su gingivitis, que es lógico que va a tener por la presencia de biopelícula, se va a potenciar, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo sistémicos? La diabetes, la hiperglicemia, como les mencionaba hace rato, la leucemia. En la leucemia sabemos que existe un problema a nivel de las células de defensa, de los leucocitos.
o son insuficientes o no cumplen el papel adecuado de defensa, ¿no? Entonces, es un factor de riesgo. El tabaquismo, igual un factor de riesgo. Si mi paciente fuma constantemente, tiene el hábito de fumar y para variar no realiza buen control de higiene, ese paciente va a tener gingivitis y rápidamente la gingivitis va a progresar a estadios más avanzados inclusive. Y la nutrición es sumamente importante. Si un paciente está mal nutrido y encima no tiene control de biopelícula, esa gingivitis va a potenciarse. ¿Listo? Entonces, el segundo grupo, lo que son las gingivitis inducidas por biopelícula, mediadas por factores de riesgo sistémicos y locales. En este punto, ¿se acuerdan que también veíamos lo que eran los factores locales? Y en factores locales está lo que hace rato mencionábamos, márgenes de restauraciones prominentes o tallados o coronas subgingivales. Esta parte es muy importante al momento de hacer nuestras rehabilitaciones, ¿no? Nosotros sabemos que para realizar el terminado cervical en la preparación de una prótesis fija, tenemos que tratar de que esta terminación cervical no invada lo que es el espacio biológico, lo que es el espacio supracrestal, ¿no? No tiene que invadir. Tengo que tratar de hacer preparaciones yuxtagingivales o supragingivales. Al a veces invadir ese espacio puedo producir yo que haya mayor acúmulo de biopelícula, profundizando ese surco gingival en muchos casos. Si yo tengo restauraciones no adecuadas, como ven, fíjense en esta fotografía, mal pulidas, que no tienen una anatomía adecuada, estas áreas van a ser factibles a que haya gingivitis. Entonces ahí va a ser, ahí mi diagnóstico, ¿cuál sería? Es una gingivitis inducida por biopelícula, porque obviamente hay biopelícula asociado a un factor local. En este caso, ¿cuál será el factor local? Una restauración sobreobturada o una restauración no pulida en este caso, ¿no? Esos son los factores de riesgo locales. Entonces, ¿qué me corresponde a mí? El momento de rehabilitar a mi paciente. Si mi paciente ya tiene restauraciones pasadas, antiguas, que voy a preservarlas, que considero de que todavía están aptas para estar en cavidad bucal, tengo que hacer un control, revisar si están adecuadamente pulidas, revisar si están adecuadamente conformadas en anatomía, ¿no? Entonces, es sumamente importante esto. Otros factores de riesgo son locales, en este caso, está la hiposalivación. Esto normalmente ocurre en pacientes adultos mayores. Estos pacientes adultos mayores tienen la boca seca debido a que las glándulas salivales ya no están funcionando como hace algunos años atrás funcionaban, como cuando eran jóvenes. Estas glándulas salivales ya entran en proceso de atrofia y poco a poco la boca se va haciendo más seca. Sabemos que una de las funciones de la saliva es también la de, mediante ciertas inmunoglobulinas, contrarrestar y producir una respuesta inmune frente a infecciones, ¿no? Entonces, esta función ya no está presente en esos pacientes. Es un factor local. Y debido a esto también, debido a la falta de saliva, puede producirse también gingivitis. En esos pacientes que tienen gingivitis inducidas por biopelícula y encima que tienen la boca reseca, la respuesta inflamatoria se potencia. Y el último grupo que estábamos viendo en esta parte que corresponde a gingivitis inducidas por biopelícula, se encuentran los agrandamientos gingivales influenciados por fármacos. ¿Qué quiere decir? Que hay algunos fármacos que producen de por sí agrandamiento gingival. Y más aún, se va a potenciar esta inflamación, este agrandamiento gingival, si estos pacientes no realizan un correcto cepillado dental, si tienen acúmulos de biopelícula. ¿Cuáles son estos fármacos? Tenemos al grupo de los anticonvulsivos, al grupo de los inmunosupresores, al grupo de los bloqueadores del canal de calcio, ¿no? Dentro de los anticonvulsivantes está la fenitoína, dentro de el más común. Dentro de los inmunosupresores están las ciclosporinas y dentro de los bloqueadores del canal de calcio tenemos al nifedipino, el verapamilo, el dialcem, tenemos al valproato de sodio, ¿no? Aquí está. Estas son las situaciones que pueden presentarse en estos pacientes que además de no hacer una correcta técnica de cepillado, consumen estos fármacos. Como su nombre lo dice,
anticonvulsivantes, ¿no? Son pacientes que tienen algún problema neurológico, algún problema nervioso. Es para reducir las convulsiones que presentan. Inmunosupresores, se les prescribe a esos pacientes que normalmente van a ser receptores de algún órgano, les van a donar algún órgano y para que el mismo organismo no rechace estos nuevos órganos, se les da inmunosupresores, ¿no? Los bloqueadores del canal de calcio normalmente son consumidos por pacientes que tienen problemas a nivel circulatorio, a nivel cardíaco. Producen en algunos casos vasodilatación, como en el caso del nifedipino. Es un vasodilatador para reducir en este caso el problema y el riesgo a tener un infarto, ¿no? Entonces, de por sí esos medicamentos tienen un efecto secundario, pero si mi paciente, además de consumir estos medicamentos, no realiza un correcto cepillado, una correcta eliminación de biopelícula, esa gingivitis se potencia. Entonces, ¿cuál será el diagnóstico? Si yo veo un paciente que tiene estas condiciones y en la historia clínica me dice que está consumiendo alguno de estos medicamentos, mi diagnóstico gingival será, el paciente tiene un agrandamiento gingival influenciado por fármaco, y ahí digo qué fármaco. En este caso puedo decir nifedipino, por ejemplo. ¿Listo? Bueno, ese es el segundo grupo, ¿no? Estábamos hablando de las gingivitis en la anterior parte, de las gingivitis inducidas por biopelícula. Ojo, decía inducidas por biopelícula. ¿Qué quiere decir? Que el factor etiológico principal era la biopelícula. Ahora vamos a pasar a otro punto, que también son gingivitis, pero estas gingivitis no están inducidas por biopelícula. ¿Qué quiere decir? Que la causa principal de la gingivitis no es la mala higiene, son otras situaciones. Dentro de estas podemos tener lo que son trastornos genéticos, infecciones específicas, condiciones inflamatorias e inmunes, procesos reactivos, neoplasias, enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas, lesiones traumáticas y pigmentaciones gingivales. Son enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula. Y aquí les voy a ir mostrando. La primera parte les hablaba de trastornos genéticos o del desarrollo. Existen algunas condiciones que no son muy comunes, ¿no? No son del día a día en la práctica odontológica, pero en algunos casos están presentes. Este trastorno genético se llama fibromatosis gingival hereditaria. Fíjense las fotografías, aparentemente parece que las piezas dentarias no hubieran erupcionado. Parece que todavía se encontraran dentro del hueso, ¿no? Que no hubieran erupcionado. Parece que fuera en la boca incluso de una persona neonata, todavía un bebé, ¿no? Pero, ¿qué ha pasado? Sí ha erupcionado, es la boca de una persona adulta, pero la encía ha crecido de manera desbordante. Es una fibromatosis gingival hereditaria, es un trastorno genético del desarrollo. Es una condición más rara, ¿no? Tenemos lo que corresponden a infecciones específicas. Existen ciertas infecciones de origen bacteriano, de origen viral, fúngico, que pueden producir gingivitis. Hablaremos de origen bacteriano. Tenemos lo que es la enfermedad gingival necrosante, ¿no? Entonces, en una gingivitis necrosante están presentes ciertas bacterias, ¿no? El treponema, la celomona, el fusobacterium, la prebotella intermedia, ¿no? Que son microorganismos que producen de por sí gingivitis, en este caso una gingivitis necrosante. Tengo también lo que es la bacteria de la Neisseria gonorrhoeae. Como saben ustedes, la Neisseria gonorrhoeae, esta bacteria produce gonorrea, ¿verdad? Treponema pallidum, lo mismo, es una bacteria específica que es muy aparte de las que se encuentran dentro de la biopelícula. Treponema pallidum produce sífilis. El Mycobacterium tuberculosis produce la tuberculosis, ¿no? Entonces, estas bacterias, si bien tienen cierta repercusión sistémica en diferentes partes del organismo, pueden también alojarse a nivel de las encías y producir ciertas condiciones, ciertas características, ¿no? Y lo último, la gingivitis estreptocócica. Son ciertas cepas de estreptococo que pueden producir también gingivitis, pero les recalco, todos esos, lo que estamos mencionando, son
muy aparte de las bacterias que se encuentran en la biopelícula. Estas gingivitis no están producidas por esas bacterias, están producidas por bacterias específicas. Ahí está, la Neisseria gonorrhoeae. La gonorrea es una enfermedad de transmisión sexual, pero también puede tener repercusiones a nivel de la cavidad oral cuando estas bacterias se alojan en los tejidos gingivales. Es una gingivitis, obviamente, fíjense, es una inflamación de las encías, pero es una gingivitis no inducida por biopelícula. Es una gingivitis no inducida por biopelícula asociada a Neisseria gonorrhoeae en este caso. O mejor dicho, a una necrosis, ¿no? Es una gingivitis necrosante. Aquí está lo de la gonorrea, lo que les decía, ¿no? Es una enfermedad de transmisión sexual, la gonorrea, pero lo mismo, esas bacterias pueden alojarse en las encías y pueden producir gingivitis. Fíjense, paciente con gingivitis, pero la etiología, la causa de esta gingivitis no es la mala higiene, es la bacteria de la gonorrea. Aquí está en sí, la sífilis, lo mismo, igual, produce lesiones en cavidad oral si esta bacteria se encuentra dentro de la cavidad oral. La tuberculosis, lo mismo. Sabemos que la tuberculosis puede alojarse en diferentes órganos, en diferentes tejidos dentro del organismo, pero también puede alojarse dentro de la encía. Y si se aloja dentro de la encía, produce estas gingivitis, estos signos característicos inflamatorios. Gingivitis, gingivoestomatitis estreptocócica, ciertas cepas de estreptococos que mencionamos, ¿no? Ahora, ya hablamos de bacterias, ahora hablaremos de virus. Lo mismo, existen algunos virus que se alojan en los tejidos periorales, en los tejidos de la cavidad oral, en la encía, y pueden producir gingivitis. Dentro de los que son de origen viral está el virus Coxsackie, el virus herpes simple tipo 1 y tipo 2, la varicela zoster, el virus de molusco contagioso, el virus del papiloma humano, verrugas genitales, verruga vulgar, hiperplasia y epitelial focal, ¿no? Entonces, lo mismo, son lesiones que se producen en cavidad oral, pero estas lesiones, esas gingivitis, son de etiología viral. En este caso, el virus del Coxsackie, por ejemplo. El herpes simple tipo 1 y tipo 2, ¿no? El herpes simple tipo 1 puede alojarse en la comisura del labio, en los labios. Seguramente algunos han pasado por esta situación, ¿no? Es un virus. Este virus puede alojarse en labios, en comisura, o también puede encontrarse a nivel de las encías. Lo mismo que el virus del herpes simple tipo 2, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el tipo 1 y el tipo 2? El tipo 1 no es de transmisión sexual, mientras que el tipo 2 sí es de transmisión sexual, ¿no? Entonces, los dos pueden alojarse, ojo, en cavidad oral. Y ahí están las características, ¿no? Cualquiera confundiría esto con una gingivitis inducida por biopelícula. Puede pensar que el paciente no se está cepillando, pero no es esa la etiología. La etiología es el virus del herpes. Otros virus igual pertenecen al grupo de los herpes virus, pero es el tipo 4, ¿no? El virus de la varicela zoster. Es mucho más doloroso este tipo de virus, pero igual se manifiesta a nivel de las encías y puede producir gingivitis. El virus del molusco contagioso presenta ciertas características extraorales, pero a nivel intraoral de la cavidad oral también puede presentar lesiones. Les repito, la etiología de estas gingivitis no inducidas por biopelícula son bacterias virus, como estamos viendo en este caso. El virus del papiloma humano, ¿no? Son verrugas, ¿no? Esas verrugas se alojan también, pueden alojarse también en cavidad oral. Y aquí están. Cualquiera podría confundir esto con un agrandamiento gingival influenciado por fármacos, podría confundir con una gingivitis inducida por biopelícula, pero no es así. ¿Cuál es la etiología? El virus del papiloma humano. Aquí tengo otra manifestación del virus del papiloma humano en un frenillo, imagínense, ¿no? Otras, verrugas genitales, verrugas vulgares, hiperplasia epitelial focal, ¿no? Son, en algún grado, gingivitis, fíjense. Existen manifestaciones en la encía, gingivitis, pero no son inducidas por biopelícula. Aquí está, vemos, aquí tengo una verruguita igual, fíjense.
Bueno, ¿cuál es la situación con las gingivitis no inducidas por biopelícula dental? Que en muchos casos, todas estas son de difícil diagnóstico. Uno simplemente viendo la foto no puede decir cuál es la etiología, qué está produciendo. ¿Será un virus? ¿Será un hongo? ¿Será una bacteria? Como hemos visto, no sabemos. Entonces, en muchos casos, cuando yo veo este tipo de pacientes y veo que no tiene biopelícula o no está relacionada la cantidad de biopelícula con las manifestaciones clínicas que yo estoy viendo, tengo que pedir exámenes complementarios. En muchos casos, biopsias, las cuales son estudiadas y me van a decir el agente etiológico o el agente causal. Luego, dentro de este grupo, hablamos de bacterias, virus, también tenemos las gingivitis no inducidas por biopelícula asociadas a hongos, es decir, a las que tienen origen fúngico. Están las candidiasis y otras micosis como la histoplasmosis y la aspergillosis. Aquí está una candidiasis, por ejemplo, ¿no? La candidiasis, la presencia de este hongo, puede también producir a nivel gingival manifestaciones, ¿no? Entonces, esta es una gingivitis, obviamente. Es una gingivitis inducida o no inducida, mejor dicho, por biopelícula asociada a candidiasis. Histoplasmosis, otro hongo, ¿no? Y que se dice está muy relacionado a los gatos, ¿no? Entonces, este hongo igual puede alojarse a nivel de las encías y puede producir gingivitis, no inducida por biopelícula en este caso. ¿Listo? Y seguimos con gingivitis no inducidas por biopelícula dental. Están las condiciones inflamatorias e inmunes, es decir, reacciones de hipersensibilidad. Nos referimos principalmente a las alergias, a la gingivitis de células plasmáticas y al eritema multiforme. Nosotros podemos tener alergia a diversos materiales, a diferentes sustancias, incluso alimentos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos casos, estas alergias pueden manifestarse a nivel gingival. Puede ser que un paciente tenga alergia a un alimento, puede que el paciente tenga alergia a una pasta dental, algún enjuague bucal, ¿no? Entonces, uno ve, obviamente, clínicamente que sí existe agrandamiento, existe enrojecimiento, existe inflamación, pero el agente etiológico de su gingivitis, de su inflamación, no es una bacteria, no es un virus, no es un hongo. ¿Qué es? Es una alergia. Entonces, corresponde a una gingivitis no inducida por biopelícula. Y en este caso se dirá asociada a alergia y habría que ver a qué ha tenido la alergia, ¿no? En la foto de aquí abajo, fíjense, es un paciente que ha tenido alergia a la prótesis removible, al acrílico de la prótesis removible. Puede que haya sido al monómero, al polímero, pero algo de la prótesis removible este paciente no tolera, ¿no? Entonces se ha presentado como una gingivitis, es una inflamación, es una gingivitis no inducida por biopelícula, asociada a alergia. Eritema multiforme, otra patología, ¿no? Alergia de contacto, lo mismo. Esos corresponden a las gingivitis no inducidas por biopelícula. Y tengo las enfermedades gingivales no inducidas por biopelícula asociada a ciertas condiciones inflamatorias e inmunes. Son enfermedades autoinmunes de la piel y membranas y mucosas. Como su nombre lo dice, estas patologías no solamente se van a manifestar a nivel de las mucosas orales, de las encías, se manifiestan también en la piel del paciente. Son pacientes que ya tienen esta enfermedad diagnosticada. Pénfigo vulgar, pénfigoide, líquen plano, el lupus eritematoso sistémico, el lupus eritematoso discoide, ¿no? Entonces, aquí están algunas fotitos en las cuales se ven, por ejemplo, líquen plano, pénfigoide, pénfigo vulgar. Aquí tengo paciente que tiene un lupus eritematoso, ¿no? Como ustedes saben, es un signo característico, las alas en forma de mariposa en la carita de la paciente, pero a nivel de la cavidad oral, ¿qué se ve? Se ven estas lesiones y cualquiera podría confundir con una gingivitis o no sabría qué es, ¿no? Pero vemos que es una gingivitis no inducida por biopelícula que está asociada al lupus eritematoso, es la enfermedad sistémica que tiene este paciente, ¿no? Y la última parte,
que corresponde a las no inducidas por biopelícula dental, ciertas condiciones inflamatorias e inmunes, lesiones inflamatorias granulomatosas, como la enfermedad de Crohn y la sarcoidiosis. Aquí está la enfermedad de Crohn, que afecta en algunos casos principalmente a los intestinos, a las mucosas intestinales, pero también tienen manifestaciones en cavidad oral. Cualquiera podría confundir en muchos casos incluso con afta, con una gingivitis, pero la etiología es, o la causa principal es la enfermedad de Crohn. Sarcoidiosis, otra enfermedad igual sistémica, algunas manifestaciones de la sarcoidiosis en cavidad oral. Procesos reactivos, el épulis fibroso, granuloma fibroblástico calcificante, épulis vulgar, granuloma periférico de células gigantes. Aquí están los épulis, ¿no? En muchos casos igual nosotros podemos confundir con una gingivitis, podemos creer tal vez que es un agrandamiento gingival, que el paciente está consumiendo algún fármaco o qué sé yo, que se ha hecho un absceso, algo así, ¿no? Pero no, es una enfermedad que se clasifica dentro de los procesos reactivos. Aquí están algunas fotos de épulis, el granuloma fibroblástico osificante también acá. Esto no es un agrandamiento de la encía, esto es un agrandamiento óseo, ¿no? Y las neoplasias también pueden presentarse como lesiones a nivel de las encías. Dentro de las neoplasias podemos clasificar las neoplasias premalignas y las malignas. En las premalignas tengo las leucoplasias, las eritroplasias, y en las malignas tengo el carcinoma de células escamosas, infiltración de células leucémicas y el linfoma, ¿no? Al hablar de neoplasias estamos hablando de cáncer, ¿no? Hay algunos que no son malignos o son premalignos todavía y los malignos. Aquí está, por ejemplo, una neoplasia fibroblástica, ¿no? Aquí vemos algunas neoplasias. Lastimosamente, pacientes que tengan enfermedades gingivales malignas como carcinoma de células escamosas o infiltración de células leucémicas, lastimosamente el pronóstico es muy desfavorable, ¿no? El paciente tiene realmente muy poco tiempo de vida si es que pasa esa situación. Y dentro de este grupo seguimos con las enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. Seguimos, gingivitis no inducidas por biopelícula asociadas a enfermedades endócrinas, nutricionales y metabólicas. La deficiencia de vitamina C puede producir también manifestaciones a nivel gingival. Sangrado es una característica de pacientes que tienen este problema. No es, en muchos casos no es por la ausencia de consumo de vitamina C. En muchos casos puede ser también por la falta de metabolismo de esta vitamina. No se absorbe por diversas circunstancias genéticas principalmente puede producirse, ¿no? Pero la ausencia de vitamina C puede producir manifestaciones a nivel gingival. Lesiones traumáticas. Al hablar de lesiones traumáticas hablamos de, pueden ser lesiones mecánicas o físicas, por ejemplo, la queratosis friccional, la ulceración gingival inducida mecánica o la injuria o autoinjuria infligida, ¿no? En muchos casos son pacientes que, como su nombre dice, se han hecho una lesión mecánica con algún objeto. Algunos utilizan elementos inadecuados para realizar la higiene y estos elementos pueden lesionar o dañar incluso, ¿no? Puede producirse, aquí está la queratosis friccional, lo que les mencionaba acá, ¿no? Por la fricción constante igual puede producirse esta manifestación. Ulceraciones posteriores igual a ciertos traumas o golpes. Tenemos lo que son las lesiones químicas. Si un paciente tiene una lesión producto de alguna sustancia ácida, incluso de la clorhexidina, fíjense, del ácido acetil salicílico, cocaína, peróxido de hidrógeno, detergentes dentríficos, paraformaldehído e hidróxido de calcio, ¿no? Sabemos que hay algunos pacientes que realizan ciertos enjuagues bucales con algunas sustancias antisépticas, ¿no? Pero uno tiene que saber cuál es la dosis y la concentración y la manera de usar estos antisépticos. Se les recomienda, por ejemplo, para uso periodontal, el uso de la clorhexidina, pero esta clorhexidina tiene que ser al 0,12 a 0,2%. Pero, ¿qué pasa si por error el paciente o una persona que está utilizando esto
aplica la clorexidina al 2%, puede producir quemaduras a nivel gingival. Lo mismo pasa al no realizar el aislado absoluto, el momento de hacer la irrigación, la desinfección de conductos. Puede salirse, puede derramarse en algún momento el hipoclorito o la sustancia que están utilizando y puede quemar encía, ¿no? Y aquí también vemos, ¿no? Lo que son las barreras gingivales para hacer blanqueamiento en consultorio dental. En el blanqueamiento se utilizan ácidos para hacer este blanqueamiento. Estos ácidos son muy potentes, por eso estoy cubriendo la encía para que ese ácido no entre en contacto con la encía. ¿Qué pasa si no colocan esta barrera gingival o está mal colocada y aplican un ácido para blanquear? Lo mismo, puede producir algunas áreas con lesión, en este caso química, una quemadura, ¿verdad? Entonces, obviamente todo esto se va a manifestar como una gingivitis. Pero ¿cuál es la etiología? Es una gingivitis no inducida por biopelícula asociada a lesión química, en este caso puedo decir clorexidina, por ejemplo, ¿no? Ese sería el diagnóstico. Seguimos en lesiones traumáticas no inducidas por biopelícula, gingivitis no inducidas por biopelícula. Tengo la lesión térmica. Quemaduras en la encía, aplicación de calor, ¿no? En muchos casos podemos quemar por accidente al paciente al momento de hacer algún procedimiento. Nosotros realizamos incluso en algún momento, el momento de confeccionar prótesis dentales, hacemos lo que es el sellado periférico, hacemos en muchos casos las impresiones con Godiva, el momento de utilizar los rodetes de cera, calentamos la cera, ¿no? Entonces, es calor, es un riesgo el momento de manipularlo. Si nosotros no tenemos el correcto uso o cuidado, puede pasar que quememos al paciente en ciertas áreas, le produzcamos una gingivitis no inducida por biopelícula. O el momento de consumir o tomar algo caliente, un café, un mate, un té. Igual, se queman las encías y se produce la gingivitis. ¿Listo? Pigmenta. En la última clasificación de enfermedades gingivales se agrega este punto, lo que son las pigmentaciones gingivales, dentro de las gingivitis no inducidas por biopelícula. Dentro de las pigmentaciones gingivales tengo lo que son la melanoplasia, pigmentación gingival, la melanosis del fumador, pigmentación inducida por drogas, hay algunos medicamentos, por ejemplo, los medicamentos antimaláricos y la minoxiclina, y el tatuaje de amalgama, ¿no? Entonces son pigmentaciones que puede tener mi paciente en la encía. Aquí están algunos ejemplos, ¿no? Fíjense, son pigmentaciones de diversas etiologías. Tatuaje de amalgama en algunos casos, algunos medicamentos, como hemos visto, que pueden producir pigmentaciones, ¿no? Aquí están. Bueno, vamos a avanzar hasta este punto, queridos estudiantes. Es un tema amplio. Solamente hemos visto lo que son las gingivitis, la salud periodontal, hemos hablado de salud periodontal, hemos hablado de gingivitis inducidos por biopelícula y gingivitis no inducida por biopelícula. La siguiente clase vamos a hablar exclusivamente de lo que es la periodontitis y la nueva forma de diagnosticar la periodontitis. Esta sí ha sufrido muchos cambios respecto a la clasificación de enfermedades gingivales periodontales del año 99. Esta última, la del año 2019, es un poco más fácil de hacer, pero tiene uno que comprender adecuadamente. Entonces, la siguiente clase los espero y espero que les vaya muy bien, que tengan muy buena semana, que sea hasta otra oportunidad. Saludo para todos.